Bueno, arrastion, guztioi, mila esker etortzagatik. Hoy tenemos la segunda conferencia de este ciclo y bueno, el tema surge porque tanto en estas charlas como en casa, como en un montón de veces que vimos en televisión los debates o hablamos con la familia, siempre acabamos diciendo una cosa que es cuestión de educación. Cuando nos quejamos de muchas cosas que pasan que no nos gustan, siempre decimos que es cuestión de educación. Entonces, este año, pues efectivamente, también el asunto de las mujeres y la ciencia es cuestión de educación. Entonces, pensamos invitar a una especialista en este tema. Y hoy nuestra invitada es Ana López Navajas, ha llegado hoy mismo de Valencia. Ella es filóloga de formación, es doctora por la Universidad de Valencia. Y bueno, es asesora en una cosa que es importantísima, de igualdad y coeducación en la unidad de formación de profesorado de la Generalitat de Valencia. Entonces, cuando he estado mirando un poco, aparte de los libros que ha escrito y su currículum, pues hay una entrevista en El País que se puede encontrar en internet que le tratan como una rescatadora, ¿no? Una rescatadora de mujeres olvidadas, de auténticos tesoros que se han quedado por ahí escondidos en la historia. Y cuando he pensado rescatadora, he pensado como Indiana Jones y luego he dicho, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que como Indiana Jones? Será como Lara Croft. Los ejemplos que nos ponemos a nosotros mismos están mediatizados por lo que hemos aprendido de siempre y por lo que nos enseñan. Entonces, bueno, Ana es una mujer muy premiada, tiene distintos premios por la labor que ha hecho y nos va a contar. Y hoy, bueno, el premio lo tenemos nosotros por tenerla aquí. Le dejo la palabra, muchas gracias. Bueno, soy yo la que tiene que agradeceros el hecho de poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes, todas ustedes, todo lo que es un poco esta especie de constructo y medio fraudulento con el que enfrentamos la ciencia y cómo la consideramos. Creo que es importante, y comparto en este sentido toda la preocupación, es importante ser capaz de romper el discurso hegemónico que damos desde las aulas de todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, el discurso hegemónico que centra la cultura en un único referente, los hombres, y que nos quita, nos hurta a todo el mundo, hombres y mujeres, no es una cosa de mujeres, buena parte de nuestra tradición cultural, científica, artística, literaria, musical, histórica, nos la quita, nos la quita. Entonces esto es realmente una cuestión en la que la educación tiene mucho que decir y en la que presenta uno de sus mayores agujeros. Yo voy a empezar la charla mirando el reloj porque no me va a dar tiempo a hablar de todo. Hay algunos temas que se van a plantear y que, bueno, espero poder tener la posibilidad de hablarlos después, ¿no? Sin embargo, lo que aquí, de donde vamos a empezar, es cómo entendemos las ciencias. Queramos o no queramos, seamos más o menos activistas, feministas, rigurosos profesionales científicos, el hecho es que las ciencias las entendemos como un constructo masculino. Todos sus referentes son masculinos. Los espacios donde se desarrollan las ciencias son masculinos. Laboratorios, universidades. No consideramos que han habido avances científicos en ámbitos, por ejemplo, como el hogar, respecto a las tecnologías, respecto al cuidado de los alimentos, a cuestiones relacionadas con la química, la manutención, todo esto se nos escapa. Pasa a ser una cuestión secundaria. Esta percepción de la ciencia es errónea. Hay intereses y espacios que van unidos directamente a lo que son las aportaciones de las mujeres. Y hay también mujeres que están unidas a las grandes aportaciones científicas. Las aportaciones de ellas es que es algo que siempre nos resulta sorprendente por el carácter de excepcionalidad
que otorgamos a las científicas, las aportaciones de ellas, vienen tan lejos como viaja la humanidad. Así de claro. Están sostenidas en el tiempo y, desde luego, son de otro cariz. ¿Por qué? Porque, como comentaba este mediodía con Marije, desde hace antes de ayer en realidad, unos 5.500 años, 6.000, ¿no? Que el orden social que trajeron los indoeuropeos cambió y entonces tenemos ahí una organización social jerarquizada, con hombres arriba y mujeres abajo. Antes no era así, era más igualitaria. La cultura anatolia nos permitió tener otro tipo de sociedades. Desde entonces focalizamos todo en un único personaje y eso nos lleva a errar el tiro. Hay, por otro lado, como creo que podemos ver en nuestras aulas, una tendencia general de las chicas a no seleccionar las tecnologías, las informáticas y ciertas carreras de ciencias, por ejemplo, las física, biología y todo eso siempre han estado más cercanas a las mujeres, pero esas no las cogemos. Muchas veces decimos, son ellas quienes lo eligen. Sin embargo, y aquí, no sé si aquí en la sala se encuentra profesorado de primaria, pero desde luego, o en magisterio, pero desde luego es ahí donde debemos hacer la primera intervención. Es desde infantil y primaria donde desde las aulas proponemos una socialización diferencial, es decir, a chicas y a chicos les damos diferentes expectativas. Y por eso estos estereotipos de género que no parecen tan claros, pero que los niños y las niñas captan directamente hasta los 6 años, influyen decisivamente en lo que son elecciones posteriores. Hay aquí, sí, este artículo, no sé si salió en Science, enero 2017, muy interesante, muy citado, que muestra de qué manera las niñas a los 6 años se encuentran ajenas ya, con naturalidad, a aspectos brillantes o muy brillantes o incluso tecnológicos. Cuando a los 10 años la niña prefiere hacer ballet, que está muy bien, no estoy hablando de que tenga que hacer otra cosa, sino que masivamente las niñas hacen ballet y los niños van hacia la informática, decimos, lo han elegido ellas. No. Ahí tenemos el primer problema. No. Las hemos educado para que lo elijan. Y es ahí donde debemos hacer la primera intervención. ¿Y cuál es? El artículo nos lo señala con claridad meridiana. A partir de los 5 a los 7, 8 años, las niñas necesitan práctica tecnológica en las aulas, bien sea a través de las maestras de primaria, es un cuerpo que sabéis que es mayoritariamente femenino, de las maestras de primaria, bien sea a través de extraescolares o de actividades donde ellas puedan trabajar la informática de otras formas. Sabemos, por ejemplo, que en Stanford hay muchas mujeres dentro de las tecnologías. ¿Por qué? Porque todas esas tecnologías las enfocan, tienen una finalidad social, una finalidad clara, que no solo atrae a las mujeres, sino que además define y perfecciona todo lo que se hace. Siempre se hacen las cosas mejor cuando sabes qué es lo que quieres. Entonces ahí es donde tenemos nuestra primera intervención, digamos, educativa, y es esencial, porque esta etapa, la primera etapa, es la que forja después identidades y elecciones. Sin embargo, lo que nos encontramos después es ya la ciencia que conocemos, y en esa ciencia ya vamos a saber que las científicas no aparecen. Hemos hablado antes de espacios distintos, hemos hablado también de intereses distintos, mucho más relacionados con lo cotidiano. Ya veremos cómo con las alquimistas eso se ve con mucha claridad. Con cuestiones relacionadas con la cosmética, cuestiones relacionadas
con la farmacopea o todos los elementos que sirven para curar, los cuidados, siempre en manos de mujeres. Y, por tanto, esa precisión que desde la antigüedad tienen las mujeres cuando se meten en estas faenas, porque les interesa. Cuando una crema ha salido bien, cuando un ungüento ha salido bien, interesa repetir exactamente lo mismo. Eso hace falta tener una precisión que hasta ahora se ha llamado eso de que las mujeres hacemos las cosas repetitivas muy bien. Esto, bueno, es que, de hecho, así lo han llamado a una cosa tan apreciada hoy en día en ciencias como la precisión. Pero que cuando toca a las mujeres, tiene ese tema, ese sesgo. Bien, entonces, lo que yo quiero hacer aquí, antes de meternos digamos, en materia educativa directamente, ¿qué hacemos con la educación? Es hacer un poco un cuadro somerísimo, esto es un poco angustiante, porque hay cientos y cientos de científicas, a cual mejor y tienes que seleccionar y nunca estás segura de haber seleccionado las que corresponde. Pero bueno, teniendo como punto de mira aquello que damos en nuestras aulas de secundaria y sobre todo de secundaria, porque cogen a toda la población, pues vamos a hacer un pequeño repaso de ellas, ¿no? No sin antes poner algunas cuestiones en valor. Primero, la tradición científica de las mujeres se extiende desde la antigüedad. Dices, vale, sí. No, eso no está nada claro. Cuando nos aparece una científica u otra, siempre es una excepción. Claro, tenemos la percepción de que las mujeres lo han tenido más difícil, y es cierto. Han tenido menor acceso a la cultura y a la educación. Pero su participación se ha dado de otra manera. Tienen características genuinas, es ahí donde nuestra mirada debe ampliarse a otros espacios y a otros intereses. La divulgación, la aplicabilidad de lo que se tiene es ahí muy importante. Es muy rica, muy variada, coge todos los aspectos, ya lo iremos viendo. Y sobre todo es fuente y referencia científica y cultural. Ya veremos por qué y ya veremos cuántas tradiciones empiezan en manos de mujeres. Todo esto además está sólidamente fundamentado en las últimas décadas, 4 décadas. Cientos y cientos de estudiosas, sobre todo, han alicatado muy bien todo este conocimiento y cuáles han sido esas aportaciones. Sin embargo, esto no aparece en los libros. Dice, bueno, pero si esto ya está claro, ¿no? Pues eso sigue siendo una frontera por vencer. Por eso vamos a ver qué tenemos en nuestras manos para poder vencerla. Quiero empezar pues así por el principio, con una figura que es grandiosa. Seguramente una de las grandes figuras, no solo científicas, de la primera antigüedad. Espero que cuando salgan de la sala ya no lo olviden más, como 2 o 3 de estas que vamos a nombrar, que no la olviden más, porque al lado de Homero y de Virgilio y de todos esos, bueno, se queda la señora, los deja en Eduana. ¿Quién es esta señora? Bueno, aquí lo tenéis escrito en cuneiforme. Vale. Eduana es la hija de Sargón I, vivió en el 2300 a.C. ¿Y por qué es tal personajazo? Vamos a ver cuáles sus aportaciones a ciencias. Pero antes, para hacer un pequeño perfil del personaje, os diré que el primer autor conocido, hombre o mujer, de la humanidad, es ella. Primero que firmó, la primera persona que escribió. Su exaltación a Inanna la tiene traducida Clara Janés, y la podemos leer, y aparte muestra una voz autorizada. El primer autor que existe en la humanidad, pero no está ahí todo. Musicalmente, las primeras notaciones musicales, aquello que hacemos para reproducir los himnos, son suyas. Tiene además todo un desarrollo de normas teológicas que te dejan a cuadros.
Se quemó el palacio, en los años 50 del siglo XX se encontraron todas esas tablillas y por eso hemos sabido de ellas. Pero, sobre todo, en lo que respecta a una tradición científica que ha estado en manos de mujeres de una forma sostenida. Voy aquí a mirar así para que vean cómo llegan hasta nuestros días. La astronomía. Ella fue la primera persona que, de alguna forma, puso las primitivas posiciones planetarias, los primeros planetas en el cielo, tal cual aparecen y que después se ampliaron, son suyos. Los miraba con esas grandes lupas que hacían con agua arriba del zigurat. Entonces, los 4 primeros planetas son suyos. Es una figura que dentro de nuestras aulas cabe desde primero. Cuando al alumnado le decimos de conocer los planetas, la tenemos primero a ella. Estos primeros son de Neduana y sabemos más de ella. Una figura de gran autoridad que tuvo mucha influencia durante 1000 años. Pero después, cuando el centro del poder se desplazó hacia el Mediterráneo, pues ya se perdió. O sea, ahora unos 3000 y pico que ya no nos acordamos de ella. Es hora de recuperarla, quizá, ¿no? Aquí tenemos a Neduana. Pero esta tradición continúa. Continúa a través de caldeas y caldeos, continúa en época clásica y tenemos a Glaonice de Tesalia, que predecían eclipses de luna. Las brujas de Tesalia eran conocidas por eso, no lo comunicaban a los demás. Sabemos que la información es poder. En muchas ocasiones aquella, oye, a ver si hago desaparecer la luna, si aquí o si allá. Estas cuestiones han quedado reflejadas en los autores clásicos, ¿no? O tenemos también las grandes pitagóricas, tenemos textos de 27 pitagóricas, las que más destaca es Teano de Crotona, que se la relaciona con todos los tratados del número áureo, algo también muy fácil de unir en nuestras aulas, número áureo y Teano de Crotona, como el principio. O seguimos con Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría tiene, digamos, así 3 cosas importantes. No tanto ella es un precedente, sabemos el estudio de las cónicas, que lo hizo ella, aunque no ha quedado, y que quien lo retoma es Newton, un poco más tarde. Ella, junto con su padre, adecuó todo lo que es la geometría de Euclides y también hizo aportaciones en las ecuaciones diofánticas y también algunos inventos tecnológicos. Hipatia fue una mujer muy completa. Estamos aquí en la antigüedad. Hipatia es la más cercana. Pero hay muchas más. Sin ir más lejos, Sofía Brahe. Sofía Brahe es la que, por ejemplo, estos errores que perpetuamos por la cuestión de la fagocitación de todo el trabajo de, en general, parejas de familiares, hermanos, padre e hija o esposo y esposa, que todo queda atribuido a ella. Sofía Brahe empezó junto con su hermano Tycho las tablas que después utilizaron Kepler y Galileo. Tycho se dio cuenta enseguida que la Sofía era muy perfeccionista, que sabía ver exactamente los problemas, resolverlos, y la dejó a ella continuar. Las tablas que usaron básicamente son obra de Sofía. Empezaron los 2 hermanos y acabó largamente Sofía. Nadie conoce a Sofía, nadie la relaciona con la construcción de esas tablas. Tenemos más adelante a Madame Belius o Caroline Herschel, otra que, siendo como fue una de las mujeres más reconocidas en ciencias en el siglo XVIII y XIX, siempre ha quedado a la sombra de su hermano, William Herschel. O más adelante tenemos a Jean Lepot, que junto con Clerot fue la primera que demostró las teorías de Newton al utilizarlas para hacer un cálculo a mano de la llegada del cometa Halley. Ellos 2 lo hicieron y resulta que se equivocaron en un mes. La señora lo bordó. Pero bueno, aquí nos pasan desconocidas. Ya en el 19 tenemos a la gran astrónoma americana Maria Mitchell, o
Nina Fleming, Henrietta Swan-Leavitt o Annie June Cannon, que pertenecen a ese grupo que después se llamó las computadoras, ¿no?, que lo llamaban el harén de Pickering. Ellas trabajaban mirando las estrellas y fueron ellas quienes consiguieron saber cuál es la distancia interestelar a partir de cuestiones relacionadas con el espectro de la luz. Hace pocos años, creo que 2 o 3, hubo una película muy conocida de 3 mujeres negras que trabajaron dentro de la salida espacial del Apolo y algo así. Aquellas tenían la doble vertiente, mujer y negra, ¿ya para qué? Ellas fueron las últimas de este grupo que fundó Pickering. Ahí las tenemos, trabajando. Y aquí Pickering y todas ellas. Lo llamaban eso, el harén de Pickering. Pero fue el primero que se dio cuenta que ellas trabajaban mejor. Desde finales del 19 en Harvard hasta los años 60 son ellas quienes han encargado de estos cálculos. Una tradición que continúa con Cecilia Payne, que es la que descubrió que las estrellas estaban hechas de hidrógeno, que le dijeron que no, que eso no es así. Y en su tesis, una de las tesis reconocidas más brillantes en astronomía, ella, claro, influida por tanto Pope, dijo, bueno, seguramente esto no sea así, pero como los datos, y yo estoy equivocada, pero vamos, como los datos me dicen que las estrellas están de hidrógeno, pues yo lo dejo aquí puesto. Pero vamos, como hacían las monjas del 17, ¿no? Yo, que soy la más tonta, la más tal, para al final acabar escribiendo. De la misma forma presionaron a Cecilia Payne. Y por último, tendríamos ya, que acaba de morir sin su premio Nobel hace 2 o 3 años, a Vera Rubin, que ha sido la que fundamentó la materia oscura en el universo. Desde Neduana hasta Vera Rubin, como veis, hay un largo camino que no se puede entender sin las aportaciones de ellas, de las científicas. ¿Es el único? Pues va a ser que no. Esto es lo primero que tenemos de química. Lo primero es ahí, no lo vamos a creer, ¿no? Ahí están la descripción de los primeros procesos químicos que hay descritos: vaporización, sublimación y solidificación. Ahí están. Esos procesos químicos que aparecen ahí definidos están unidos al trabajo de las perfumistas en la corte asiria. Taputi Belatakalin es una de ellas, pero hay muchas más. Vemos pues como la química, con aquel objetivo, ¿os acordáis?, de carácter práctico que hemos señalado, como la química tiene esas cuestiones prácticas. En este sentido, para la cosmética, veremos también cómo lo tiene para los medicamentos, para todos estos productos. Hay aquí algunas, voy a hacerlas solamente hasta el 18, después nos vendremos aquí, figuras importantísimas. Hay muchas más entre esta y la siguiente, pero la siguiente seguramente sea una de las científicas, si no es la científica más brillante de la antigüedad. Una científica de la envergadura pues, del propio Euclides o de científicos de este porte. Completamente olvidada, sin embargo, creo que todo el mundo la conocemos. Es María de Alejandría. María de Alejandría yo creo que es conocida por el baño María. Eso sí lo conocemos, los flanes y todo el fandango, ¿no? Entonces, ha pervivido en la cocina. Ha pervivido en la cocina. Pero claro, María de Alejandría, o María la judía, o María la copta, no es aquella que hizo el baño María. Hizo mucho más, pero muchísimo más. Trabajó con alambiques, hizo un alambique de 3 picos. Bien, perfecto, el baño María y el calor inducido. Pero no solo eso, la única escuela empírica, es decir, que escribía después de ver los procesos, que existió hasta que vinieron los Lavoisier, fue la de María de Alejandría, que duró 200 años y que tuvo también otro alquimista muy brillante, Aspasia.
Bien, ella es la que introdujo el cristal en el laboratorio de química, al que accedemos hoy en día, lo tenemos gracias a ella. Es la que metió el cristal. No solo eso. El negro María, aquí creo que no sé si lo usáis, allí en Valencia, que se sigue usando, hay unas paredes, la pared que da al levante, que se pinta de negro. Es una pared que se impermeabiliza porque vienen por ahí los vientos húmedos. Ese impermeabilizante aún lo puedes encontrar en alguna droguería. Claro, ha sido sustituido hace 30 años por ese impermeabilizante granate. Pero bueno, no nos olvidemos, la primera mejora ha sido ahora, 1800 años después de que la señora lo inventara. Igual que el baño María, porque se ha usado breas, pero lo mejor siempre ha sido el negro María. Pero bueno, lo mejor viene ahora. Aquí está el Kerotakis, seguramente la joya de lo que hizo María. Como buena experimentalista, tanto humo era una cosa que no estaba. Esto funciona, esto es un aparato hermético, el primer aparato hermético de la historia, se da un proceso de combustión tradicional que consiguen lo que ella pretendía, es depurar el metal que se depositaba en capas finas y uniformes arriba. Vale, pues supongo que el grafeno, aquí supongo que habrá, el grafeno todo el mundo lo conoce, es, en fin, la estrella de la nanotecnología, se lleva todo el dinero de la investigación y todo este fandango. ¿Cómo hallamos el grafeno? La forma de hallar, una de las formas de hallar el grafeno, sencillamente con un método igual que el Kerotakis, pero más sofisticado. En vez de una combustión tradicional, es gaseosa, un proceso térmico, que lo que consigo finalmente son capas ultrafinas de grafeno. ¿Alguien se acuerda de María para estas cosas? Para cualquiera de ellas, para cuando entra en el laboratorio de química, para cuando estamos ahí en el grafeno, para cuando vamos viendo de cuáles son los grandes inventos que han favorecido la habitabilidad. Pues no, menos mal que han estado los flanes, porque ahí ha pervivido María forever, ¿vale? Ahora ya es el momento de sacarla y de incorporarla como corresponde. Y después de ella, siglo II, estamos hablando, 1-2, después de Cristo, hay otra gran figura, hay más en medio, Marie Legras, la divulgación de la ciencia. Bien, ya veo que no he calculado bien. ¿Qué os quiero enseñar? Esta es una de las grandes también figuras de la química. Es Madame de Lavoisier. Aquí la vemos con su querido marido, se llevaban de cine. Y aquí tenemos parte de todo lo que hizo Madame de Lavoisier. La historia de Madame de Lavoisier, de Marianne Pierret-Pols, ¿no? Es muy curiosa. Se casó con Lavoisier escapando de un viejo de estos verdes, un conde de 80 años que se quería casar con ella. Y se casaron y formaron un equipo de colaboración científica espectacular. Aquella, 14 años, lo quería saber todo. El Lavoisier no daba abasto, le tuvo que poner 3 profes. A los 18 ya se empeñó en acabar con el tema del flogisto, que había atrasado, de hecho, el desarrollo de la química durante más de 100 años. Flogisto, ¿existe o no existe? Vamos a ver qué hay. Sabéis que se lo cargaron y ya apareció en el tratado de química pues el oxígeno y todos los elementos de la química tal cual lo conocemos. Muy bien, este trabajo era codo a codo con Marie. Trabajaban 1 hora por la mañana, otra hora por la tarde y todo el sábado entero. Ella era la que hacía las traducciones. De hecho, ella publicó un artículo en los Anales de Química a final del 18, cuando la revista todavía hoy llevaba unos pocos años, sobre cómo había desmontado el tema del flogisto. Pero no solamente esto, aquí la vemos, yo creo que la veis ahí mientras se hacen los experimentos. Ella es la que tomaba nota, la que ayudaba a determinar los experimentos, la vemos también aquí, ¿vale?
trabajaba codo a codo con el marido. Y, por ejemplo, las memorias de química que recogen todo lo que se hizo, no solamente el tratado recoge los elementos, la memoria también, esa parte de bioquímica que tenía que ver con la combustión, ¿no?, de la respiración. Todo esto lo recoge ella y lo escribe a nombre de Antoine de Lavoisier 8 años después de que a su marido le cortaran la cabeza. O sea, que ella es la autora. Pero bueno, eso queda así que no... Y esto que veis aquí es una cosa también, una aportación de María. Estos dibujos están hechos adrede para reproducir en el natural los aparatos que tienen esa medición. Hasta que han llegado los ordenadores, este método que inventó María ha seguido presente porque es lo que ha permitido reproducir un aparato. Es así como los presentaba. Y aquí tenemos otra de las cuestiones bien importantes. Ella era muy buena pintora. Fijaos que esto también lo hizo ella. Cómo el arte está al servicio de la ciencia, también lo veremos con las botánicas, y la ciencia al servicio del arte. Un puente que es necesario remarcar para romper áreas disciplinares que no están en absoluto o no son en absoluto divergentes. Bien. Vamos pues a, estamos ya en el 18, vamos a volver un momento a la Edad Media. En la Edad Media quisiera yo que tuviéramos presente que hay dos grandes científicas. Una es Trotula de Salerno, médica. Su Trotula Mayor es el libro que más veces se reproduce de la Edad Media. Y otra es nuestra gran Hildegarda de Bingen. Hildegarda es otro personaje, un Leonardo da Vinci antes de la... Hace música, se inventa lenguas, pinta sus visiones, es también científica, tiene los libros de física, es también mística, tiene los libros de Esquivias, es constructora, tiene un montón de características que hacen de ella una gran mujer y sobre todo una abadesa de gran poder. Pero hay una cosa que hace inolvidable, me parece, a Hildegarda. Hildegarda es, para siempre, la que introdujo para siempre el lúpulo en la cerveza. De manera que, aquí lo tenemos, toda la cerveza que bebemos se la debemos a Hildegarda. Porque antes de ella eso no existía, habían cuestiones que no eran tan bactericidas. Ahora tú puedes tomar cerveza de cualquier cosa, de trigo, de lo que sea, pero siempre va a llevar lúpulo. Así que, por favor, la siguiente cerveza, a la salud de Hildegarda. Vale, se lo merece. Este tema de la fermentación nos interesa también para las aulas, ¿no? Hemos hablado de Sofía Brahe y ahora tengo que ir un poquito más rápido para centrarme en el tema más didáctico. Y aquí quiero remarcar que en lo que se llamó la revolución científica, que está, digamos, capitaneada por 3 nombres, Descartes, Newton y Leibniz, hubo muchas mujeres alrededor sin la cual esa revolución no hubiera llegado a buen puerto, no hubiera tenido la difusión que ha tenido, ni nada de todo esto. Madame de Lavoisier ya la conocemos. Lady Anne Conway trabajó directamente con Leibniz. En su parte más filosófica, sabéis que tiene las mónadas. Leibniz era un tío espectacular, como el Lavoisier, hombres totales. A él no se le caían los anillos. Él trabajaba con las mujeres y decía lo bien que trabajaba con ellas, lo que habían aportado ellas, sin problemas, no como otros. Estos son como toca. Y reconoció y lo dejó escrito. Era una filósofa muy original, también matemática, y algunos conceptos los cogió de ella. Y él lo dejó así escrito. Pero, ¿qué hace Newton sin ellas? Pues me gustaría saberlo. Hoy en día, la única traducción que hay del latín al francés sigue siendo la que hizo Madame de Châtelet.
Su amante, Voltaire, decía que, bueno, que lo que es matemáticas y física no tenía nada que hacer a su lado. Hace falta saber mucha matemática para traducir los principios matemáticos de Newton, del latín. Y ella lo hizo de forma impecable. Todo el resto de traducciones a todas las lenguas son del francés de Madame de Châtelet. Y ya tenemos a René Lepot, que junto con Clerot, el matemático, sabemos ya lo que hizo, como veis. Ahí tenemos más. Elizabeth Fulham, que junto con Madame de Lavoisier trabajó sobre el flogisto, el oxígeno, hay más. Pero Jane Marcet, que tuvo un libro, bueno, Faraday, se enamoró de la ciencia con el libro de divulgación científica que escribió Jane Marcet, que tuvo más de 25 ediciones. La divulgación científica, la didáctica científica ha estado en las manos de ellas. Y también la traducción, como hizo también Madame de Châtelet, que le traducía del inglés, del danés, tenían esas traducciones científicas, las han hecho Jane Marcet también, lo hizo con su marido, eran amigas. Tenemos a Madame de Châtelet, a Lady Anne Conway, a René Lepot, hay más. Pero la impresión es que esa revolución científica, que parece solamente habitada por hombres, tiene a todas ellas cerca. ¿Qué papeles tienen? Por lo tanto, no van a ser un Newton. No han tenido esos estudios ni esas posibilidades. Fijaos que siempre están en los resquicios. Un marido que es encantador, como Lavoisier, un colaborador que es un hombre estupendo, como Leibniz, pero en fin, todo no es así, ya lo sabemos, ¿no? Seguimos y con la botánica tenemos una, a mí me gusta mucho esta mujer. Esta mujer es la que descubrió las metamorfosis. María Sibylla Merian, una holandesa que se fue al Surinam y tiene hoy en día en el mercado del arte todas sus láminas, bueno, están muy, muy valoradas. ¿Sabéis qué le pasó a ella? Un cura, que no recuerdo ni el nombre, unos años más tarde dijo, uy, esta, ¿se puede ser más tonta? Que se ha creído todo lo que le han dicho estos, fíjate lo que pasa, esta se piensa que de un capullo va a ser una mariposa, pero qué tonta es, suficiente. ¿Para qué hace falta fundamentar las palabras si vienen por parte de un hombre? María Sibylla Merian quedó oculta hasta prácticamente el siglo XX. Solamente sobrevivió por sus... Veis aquí el cuadro, ¿no? El gusano de seda, y entonces te pone los gusanos, los capullos y las mariposas, y lo que comen. Es así como aparecen. Tenemos a Gaetana Agnesi, dentro de Bolonia, esa gran ciudad que ha tenido tantas catedráticas del siglo XIV, Ana Morandi, Lucrecia Piscopia, también Gaetana Agnesi. Sus instituciones analíticas, que es recoge todo lo que es el cálculo diferencial de un sitio, durante 150 años han servido para las clases de matemáticas, porque lo hizo tan fácil, lo mejoró de tal manera, quitó errores, descomplicó las cosas, unificó conceptos. Son cosas a las que no damos valor, pero son cosas con las que se aprenden. Son avances en las ciencias. Ella tiene la famosa curva de Agnesi, que, bueno, se le llamaba la bruja de Agnesi, pero bueno, esto es un chascarrillo que no vamos a contar. Aquí tenemos a las dos grandes damas de la ciencia del 19, Pfeiffer Sommerville y Caroline Herschel. Me voy a poner un poquito el turbo, lo siento. Y parte de lo que pasa con la ciencia. Antes hemos hablado de un fenómeno muy repetido, mucho, y es el hecho de que se fagocita el trabajo de ambos y se pone a nombre de uno. Tenemos varias cuestiones. No conocemos nada más que el trabajo de Belius, no conocemos nada más que el trabajo de Tycho Brahe, no de su hermana, o de William, no de Caroline, ¿no? Y aquí tenemos, o del matrimonio Lavoisier, aquí tenemos un matrimonio más moderno, como el de Curie.
Gertie y Cal Cori, los del ciclo de Cori, donde el empeño de él por trabajar constantemente con su mujer fue lo que proporcionó la posibilidad de desarrollar la carrera científica a Gertie. Otra forma del matrimonio. No es un fenómeno que solamente pasa en las ciencias, pero en las ciencias se nota especialmente. Pasa, por ejemplo, en la música. Ahí tenemos Fanny y Félix. Parte de lo que se apropió Félix es de Fanny, pero oye, el Félix lo hacía de buena intención para que se conociera su música. O la Tintoretta. Y Tintoretto, cuando murió la hija, Tintoretto dejó de producir los 13 años que la sobrevivió. Ahora que se están haciendo investigaciones, reasignan parte de la obra de Tintoretto a la hija. O Menéndez Pidal o María Goyri. Aquí los tenemos, una foto preciosa por los caminos del Cid. La obra de María Goyri no la conoce nadie, pero creo que todo el mundo conoce a Menéndez Pidal o es una persona conocida, ¿de acuerdo? Estas son las cosas con las que nos encontramos. Y avanzado el siglo XIX nos encontramos también con científicas, por ejemplo, tan curiosas como tan importantes, porque de esto deberíamos dejar constancia en nuestras aulas, como la Antoinette Brown Blackwell. ¿Y quién fue esta señora? Esta señora es la única que le hizo una crítica que todavía está vigente a la evolución de las especies de Darwin. Vosotros sabéis que cuando Darwin salió, que uno de los científicos más importantes, por lo que supuso de cambio de mentalidad, aquel hablaba que las especies evolucionaban. Lo que decía Antoinette, ahí lo tiene, los sexos en la naturaleza, es que él se equivocaba de metodología. La acusaba de androcentrista. Decía que solo veía que las especies evolucionaban a partir de los machos. No le daba importancia a el papel de las hembras. Y ella le decía que eso no era así, que en la evolución cuentan los dos. Efectivamente, ese error lo tiene la teoría de Darwin. La única que acertó y la única que el error es vigente. Bien, a la señora creo que la conocemos muy poquito, ¿no? Tenemos otras más, como Clara Immerwahr o Ellen Swallow. Ellen Swallow es la que acuñó, la primera alumna del MIT, es la que acuñó el término de higiene ambiental. Immerwahr es la que estaba trabajando con productos del amoníaco y fue su marido quien se inventó el gas mostaza. Ella no quería que continuara así. Cuando se empleó en la Primera Guerra Mundial, veis las fechas de muerte, ella se suicidó. Le tenía advertido al marido que no siguiera por esa línea de investigación, ¿no? Tenemos todas las cristalógrafas, todas estas que tienen mucho que ver con aspectos de bioquímica, el Zovirax, con cuestiones de rayos X que sin embargo aparecen desapercibidas con contribuciones ya de tanto peso como ellas, ¿no? En geología tenemos a Inge Lehmann, más conocida, pero que sin embargo, como se habla de la discontinuidad de Lehmann, pues bueno, todo el mundo piensa que es un señor, automáticamente. A Maritarp, que es la de la dorsal atlántica, la que sostiene y fundamenta las cuestiones de placas de Wegener, pues no la conocemos. Dentro de las matemáticas tenemos a Emineter, fundamental, ¿no? con la teoría, la que permite une la mecánica cuántica con la mecánica tradicional. Tenemos con las matrices, tenemos con Hilda Geiringer, que su teoría de la probabilidad ha cogido y ha producido avances en la bioquímica, en la genética, avances que tienen peso y que no quedan reflejados. El caso tan polémico de Mileva Einstein-Marik, que causa rechazo cuando la colaboración primera está bastante probada,
o la última iraní que se nos fue, ¿no? Estas son algunas de las matemáticas españolas en el siglo XVIII, pero también en el último siglo con Franco, o incluso dentro de las tecnologías. Ahora veremos por qué. La fibra Kepler, la Helion, dentro de las tecnologías de lo doméstico, algo que no se hace en tecnología, o incluso relacionados con las mujeres, el sujetador, la máquina para permanentes, las panties, ¿no? Las compresas desechables, todos estos asuntos. Dentro de las informáticas también tenemos a Hooper, a Conway, a las programadoras de Lenia, curioso, siempre salen ellas programando y hasta ahora no se las mencionaba. Parecía que eran simples operadoras, o aquellas que trabajan en seguridad y piratería. Algunas de las grandes, como Hopper o Katherine Johnson, o incluso esta que es relativamente conocida, que ha tenido un especial éxito, que es Hedy Lamarr, ¿no? El hecho de que fuera actriz y de que fuera, y como actriz tanto y como ingeniera, tuviera avances tan necesarios, pues la hacen especialmente importante. Esto es una visión muy cortita, ¿no? Aquí tenemos algunas de todas ellas. A Vera Rubin, la que hemos mencionado antes, Alice Meiner, a Marie Geppert-Mayer, una premio Nobel de Física que habló sobre las órbitas del electrón, a Gerty Cori, a Marie Tarp. Hemos hablado de todas ellas. No hemos hablado de todas las que son, pero todas las que están sí son. Sin embargo, y aquí vamos a pasar a ¿cuál es la presencia de estas mujeres en los libros? Lo que tenemos es una presencia mínima. Estos son todas las materias. En todas las materias hay solamente un 7,6 de mujeres. Si vemos el caso, hay unas 1.200 y pico mujeres por más de 15.000 hombres de referencia. Está claro lo que contamos. Aquí tenemos las mujeres que hay en general y las que aparecen en ciencias. Hay una disminución pronunciada, pero si hablamos de tecnologías ya es el inframundo. No llegan ni al 1%. Aquí tenemos cómo evolucionan hacia el 3×8 y aquí tenemos las tecnologías que son. Vamos a centrarnos en las ciencias. Aquí tenemos los datos, por ejemplo, generales con los que aparecen las ciencias. Fijaos que el porcentaje general de hombres en ciencias es un 95%. ¿De qué estamos hablando? De una ciencia hecha por hombres, ¿no? ¿Cómo es posible que sea un 5%? Vemos que se baja hasta el 4% en matemáticas. Matemáticas y física y química aparecen como las asignaturas donde hay menor representación. Mirad cuál es la proporción. Geología, biología y geología, física y química, es muy grande, pero en tecnologías y informática la cosa aún es peor. Gente que dice, bueno, pero es que no son nombrados tampoco los hombres ahí. Bien, 363 yo creo que se nombran ampliamente. Esta ausencia de modelos, tanto en ciencias como en tecnologías, es una de las causas de la disociación entre chicas y ciencias. La brecha tecnológica de género tiene parte de su origen en esto. La falta de modelos, además de toda aquella socialización diferencial, la falta de modelos hace que las chicas no se vean representadas como científicas, que no lo elijan, que esa historia no les pertenezca. Como vemos, los datos son... en tecnologías hay 3, que en realidad son 2, una aparece 2 veces, frente a 335 hombres. Sabemos de lo que hablamos, de constructos masculinos, donde las mujeres están ajenas.
¿qué es lo que pasa? Todo ese desajuste global lo que hace es determinar una visión de mundo sin mujeres, natural, la que tenemos todos los que estamos aquí en la sala y todas. Nos parece normal que no existan. Tenemos integrado el hecho de que ellas están en la casa, no han podido hacer nada y no lo hemos creído, sin más. No lo hemos creído porque estamos siendo educados así desde pequeños. Y efectivamente, ella está en la clase, como otros están en el campo, como otros están allí. La dedicación a los cuidados ha sido un ámbito de donde las mujeres han trabajado y han hecho avances. Pero es que además han estado también. Hemos visto su participación en la revolución científica, ¿no? Traductoras, eran las que determinaban los experimentos, las que tomaban las notas. Madame de Lavoisier ni se le ocurrió firmar con su nombre en las memorias, ni se le ocurrió. Eso eran de su marido. Sin embargo, hoy en día nosotros entendemos eso como un equipo de trabajo. Vale. Por lo tanto, esa visión de mundo sin mujeres ya se asienta. Con todo ello se transmiten unos valores de desigualdad clarísimos. ¿Cuáles? No son iguales las que no hacen nada que las que lo hacen todo, ¿no? Unos son importantes y las otras son un cero a la izquierda. Mucha casa, pero oye, a la hora de la verdad, nada de nada. Aquí los que hemos hecho todo somos nosotros. Son los hombres y esa imagen se traspasa. Fijaos que estamos hablando del sistema educativo, aquello cuya finalidad es educar en la igualdad de oportunidades. Vamos a ver cómo mina esto la igualdad de oportunidades que tienen las chicas. Les condiciona completamente la socialización. Es mucho más fácil meterse con ellas, es mucho más fácil retirarlas. Sabemos el tema el mismo currículum, le pones Jennifer, le pones John y a la Jennifer tiene una valoración mucho peor. Las instrumentistas que van a las orquestas de Suiza y de Austria entran. El tribunal se considera, por supuesto, completamente objetivo y resulta que coge a 3 y coge muchos más hombres. En el momento ponen un telón y la alfombrilla para no oír los tacones, de repente todo se normaliza. Cuando no se ve que es una mujer. Hay una percepción subjetiva que naturaliza justamente esa visión de mundo sin mujeres. Ellas siempre valen menos. Ellas siempre valen menos y son menos importantes. Eso es la idea que transmitimos de una forma perniciosa. Tiene varias implicaciones esto, implicaciones culturales, implicaciones sociales y implicaciones educativas. Y vamos a ver cómo hacemos. Las implicaciones culturales son claras. Todo esto constituye una negación de precedentes. Eso es una de las formas más claras de desautorización social. Así es como sacamos a nuestras alumnas. Se niega explícitamente la tradición y la participación de las mujeres en la ciencia, pero también en el arte, en la literatura y en todo. Se niega explícitamente con esa ausencia. Se distorsiona el relato de la ciencia. No se consideran avances lo que han sido avances en ámbitos mucho más, la medicina, los cuidados, la conservación de alimentos o el tratamiento de alimentos, que son los que salvan de la hambruna, todo esto. No nos pensamos que esto es una cuestión de gestión doméstica. Para sacar a la gente adelante hay que gestionar hambrunas, hay que gestionar alimentos podridos, hay que saber qué se hace con todo esto para que alimenten. Y, por último, esto que es directamente un fraude que todos los que participamos en la educación producimos. Hay un relato androcéntrico y tomamos como universal lo que es parcial, solamente las atribuciones de los hombres, solamente las contribuciones de los hombres, no las de las mujeres. Al tanto, no son iguales, nunca son iguales, ni el 50% ni todas esas cosas. Son las que han sido, con las dificultades que ellas han tenido y las facilidades que los otros han tenido. Pero sin unas y otras
no hay una visión general, ni de la ciencia, ni del arte, ni de la cultura. Las implicaciones sociales son directamente para las mujeres, porque las culturales son para todos, hombres y mujeres, nos quedamos sin ellos. Las sociales, pues ¿por qué? Porque la falta de reconocimiento explícito deslegitima socialmente a las mujeres. A quien no se le reconocen las aportaciones, no se le puede dar valor social. ¿Por qué reconocemos que ese es un gran hombre? Porque le reconocemos las aportaciones. Fijaos que en matrimonios de estos que tienen 12 hijos y él trabaja, yo qué sé, ferroviario o lo que sea, ¡ay, mira, él es ferroviario! Perdona, pero ahí el mérito lo tiene la señora. 12 hijos sacados adelante con un sueldo de ferroviario, pero no nos da para variar esa perspectiva. Todo eso es lo que favorece los patrones de desigualdad y esa falta de modelos en ciencias especialmente debilita todas estas cuestiones. Toda esta desvalorización lo que produce son desigualdades estructurales, todo aquello que asienta desde el techo de cristal en plan sofisticado hasta la violencia de género en plan más. Y el papel de la educación, por supuesto, se ve afectado. Hay falta de rigor, contenidos académicos con grandes carencias, no se educa en la igualdad de oportunidades. Realmente tenemos un sistema educativo que resulta un instrumento transmisor de las desigualdades y con ello hablo con toda nuestra buena intención. Parece que como tenemos los mismos libros, el mismo profesorado, los mismos exámenes, eduquemos en igualdad. Al tanto sobre esto. ¿Qué hacer? Porque no se conoce, porque hay problemas en la transmisión científica en el sistema educativo, tiene que ver con ello. ¿Cuáles son las carencias que detectamos en este estudio? Porque a partir de estas carencias se estableció la metodología. Primero, el enfoque didáctico y el relato de los contenidos. Falta la consideración de las mujeres como sujeto histórico, científico, cultural, que han hecho algo. Ellas siempre son secundarias. Y hay la omisión de esa tradición. Por lo tanto, tenemos ahí la falta de modelos. Hemos naturalizado mucho que no hay. Eso por un lado. Después hay una ausencia sistemática de referentes femeninos desde la antigüedad hasta ahora. Es muy importante lo de la antigüedad. Y una carencia de obras de autoría femenina. Esas tres cuestiones son los que articulan la metodología de inclusión. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Esto es muy resumido, porque quiero pasar ahora a los ejemplos. Pero vemos que estamos atentos ahora, creo que lo he dicho al principio, a todas esas colecciones de mujeres. De repente tenemos mujeres científicas o mujeres artistas, todas ellas ni rozan ese discurso, ni lo rozan. Las escuchamos, las conocemos, nos admiramos y seguimos a lo nuestro. Es muy difícil romper la transmisión cultural. De hecho, los avances que a través de pequeños trabajos de estos últimos años se ven son en francés, en inglés, en educación física, el núcleo duro de la transmisión cultural, las ciencias, la historia, la literatura, la música, ni se toca. Mucha música, pero ahí seguimos con los de siempre. Mucha científica, pero seguimos con los de siempre. ¿Qué hacemos, pues, para que eso incida? La adecuación del relato es una cosa importante y la mención de las científicas y sus aportaciones también. Vamos a ver cómo se mencionan las científicas y las aportaciones. Y con esto ya acabo. Pero quisiera antes hablar sobre el tema de la adecuación del relato. Biología es un caso excepcional. En biología lo que damos son cosas que forman parte de un discurso académico, y estoy hablando de la ESO, que no tienen sentido. ¿Cómo damos el cuerpo humano? Los músculos, tal. No cogemos y proporcionamos curas. ¿Qué pasa si estás estreñido, si vas de colitis, si te pegas un golpe, que si hielo, que si tal? No. Músculos, todo esto. No hay separación. Las mamas no existen, todos los elementos, muchos de los elementos diferenciadores no existen.
el parto, la crianza, una cosa que es esencial, que casi todo nuestro alumnado va a vivir, o porque vas a parir o porque vas a estar al lado de tu compañera pariendo. No aparece. ¿Eso dónde se da? Las chicas son doctoras y no saben lo que son los entuertos. Eso no puede ser. Eso es un despropósito monumental. Cuando estudiamos los animales, estructuras sociales, lo único que hacemos es proyectar la nuestra. Que si machos alfas, que si tal, después nos damos cuenta que también hay hembras alfas, después nos damos cuenta que en realidad los machos son la cuestión de lo que une son el grupo de hembras y de hijas y hijos, bueno, y de crías, pero todo eso va desvirtuando poco a poco toda esta materia. El enfoque, por ejemplo, en biología o en tecnologías no enfocan. Las tecnologías del hogar no son tecnologías. Resulta que inventos esenciales como la nevera, como la lavadora, que han permitido que las mujeres se incorporen al mundo laboral de fuera del hogar, bueno, parecen ahí de cualquier manera. Ahí la cosa es el coche. Mira que fue mal invento, ¿eh? El coche. Mal invento lo digo por el tema de la gasolina. Se podía coger otra opción, pero se cogió esa de una forma. No existe el hecho de que los avances tecnológicos beneficien a lo doméstico. A veces un poquito, no es una vía fuerte. Este relato es el que debemos cambiar. ¿Y después qué hacemos con ellas? ¿Cómo las metemos? No vale decir, vamos a hablar de científicas, vamos a colgarlas. No, eso es nefasto, nefasto. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en integrarlas en el discurso. Una de las maneras mejores que hay es, por ejemplo, en esta línea es la que estamos trabajando ahí, así. Esta, por ejemplo, sería una actividad siempre encuadrada, de primero de ESO, siempre encuadrada a ese nivel, siempre sabiendo a qué nivel nos estamos refiriendo. Aquí vemos a Sibila Merian, habla del proceso de metamorfosis y te pone unas preguntas. Observa las ilustraciones, describe el proceso. Ahí no hablamos de Sibila Merian, estamos hablando de las metamorfosis, pero utilizamos el material que nos presta ella. ¿Conoces algunas mariposas? ¿En qué detalle explica por qué los artrópodos experimentan mudas durante el desarrollo del individuo? Esta cuestión. O cosas para aprendizaje basado en proyectos y estas cuestiones, como pueden ser, cría gusanos de seda, ¿vale? Y fotografía, y esto es uno de los ejemplos. Aquí tenemos otro. Los fondos oceánicos, esto para cuarto de ESO, ¿vale? Maritarp. Y se enlaza con las necesidades que hay. ¿De qué forma contribuye a apoyar definitivamente la hipótesis de la deriva continental propuesta por Wegener? Vale, ellos contestan, no hace falta hablar de ellas, no hace falta colgarlas en las paredes, no hace falta dedicar un día a las científicas, no les hacen falta días, les hace falta que el discurso científico las contemple. Aquí tenemos los números primos de Germain, pues tienes aquí, pues bueno, pues búscalos. Esto puede ser para cuarto, puede ser para primero de ESO, dependiendo del nivel de dificultad, ya está. Aquí tenemos a Agnesi, también en primero de ESO. Kilos, naranjas, hacen la curva y mira, eso es así, ya está. O lo que sea. Esta, por ejemplo, bueno, es que esto está en valenciano, está en catalán, pero aquí es lo que llaman ahí los profesores un PISA. Te ponen un texto de física, en este caso, y después te van preguntando qué es la composición de los núcleos representados por... son isótopos estos átomos, indica que de los siguientes símbolos son incorrectos. ¿Cómo se nombran las reacciones que describen al texto? Y sencillamente aquí se nombra tal, demostró que los componentes predominantes de una estrella son fundamentalmente hidrógeno y helio y en menor proporción, lo cual significa que en su interior hay una verdadera fábrica de átomos, ¿vale? Se nombra esto y sigues a lo tuyo. Y aquí es la última, esto es ya dentro del laboratorio. Tú estás haciendo una práctica de laboratorio. Realiza el montaje, llena 2/3 partes, introduce un poco de naftaleno en el tubo y bueno, tal. Y
Aquí, en el cuarto paso, te dice, sumerge el tubo dentro de al baño María. Esta técnica fue introducida por María y a lo tuyo. Curva de calentamiento. 5. Enciende el fuego y comienza a cronometrar. Tú vas a lo tuyo. Pero ellas están ahí integradas. Esta es la forma donde los discursos van variando, porque una de estas actividades es sostenible año tras año y se van ampliando y ellas solas corrompen el discurso hegemónico. Hay una cita con la que voy a acabar que me gusta mucho porque nos muestra un poco cuál es, cómo salen las chicas después de pasar por nuestras manos. Las de las enseñantes y los enseñantes, ¿no? Es de Clara Schumann. Clara Schumann es una de las grandes compositoras románticas, junto con Fanny Mendelssohn, María Szymanowska y tantas otras, Melboni, Sami Beach, Cécile Chaminade, todas, algunas del 19, fue una de esas grandes músicas. Sin embargo, mirad lo que dice en su diario. Dice, antes creía tener talento creativo, pero he abandonado esa idea. Una mujer no debe desear componer. No hubo ninguna capaz de hacerlo. ¿Y quiero ser yo la única? Sería arrogante creerlo. Esa es la idea que tenemos aquí. Aquella se viene abajo, dice, es que no hay nadie. Si ella sabe que antes de ella ha estado Maddalena Casulana, Bárbara Strozzi, Elizabeth Jacquet de la Reguer, Francesca Caccini, Anna Bondi Venecia, todas estas y muchas más, a cualquiera que le diga que esto no es cosa de mujeres, aquella le dice, frénate, ignorante, a ver si aprendes un poquito de música, ¿no? Antes de abrir la boquita. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa, que tú no las conoces? ¿Y tú eres músico? Aún se lo ofreces, pero cuando no conoces esa tradición, tú te quedas bajo, es verdad, esto no es lo mío. Eso es lo que hacemos nosotras con nuestras alumnas y con nuestros alumnos, aunque les hacemos creer cosas que no son. Tener la posibilidad de unos modelos y de una tradición antigua para reconocerse en ellas, como muy bien supo ver Christine de Pizan en el siglo XV con su Ciudad de las Damas, es esencial para nuestro alumnado. Ser capaz de cambiar ese discurso resulta también esencial para un sistema educativo que pretende aprovechar el talento de chicos y chicas. No hacerlo es condenar a la enseñanza a fundamentar una sociedad desigual. Gracias. Disculpad, Laura, pasa un poquito, bueno, pero... Tenemos todavía. Vale. ¿Tenéis preguntas? Sí. Bueno, hay por ahí también, luego te pasamos. ¿Dónde? No. Esperamos. Ah, sí, vale. Bueno, yo lo que pienso por mi trayectoria, que en este país en general, cuando yo llego a Bilbao en el año 59, con el bachiller hecho de 7 años y el examen de Estado, que poquito antes... Perdón, en el 59 bueno, era el ERIAL, ¿eh? ¿Era? El ERIAL, o sea, allí no había nada en el 59, ¿eh? Yo creo que fue el 59. ¿Cuándo se terminó ese bachiller? No lo sé, yo sé cuándo se terminó el siguiente, el 70 y pico. No, pues este fue por los 50, pero muy finales. Bueno, bien, era el que te daba, bueno, podías hacer, aunque fuera de 7, podías hacer 4, pasabas pues luego a otras enseñanzas más prácticas, por ejemplo, comercio. ¿Y de ciencias qué pasaba con todo contabilidad, esto? Pero el que ya tenía el de 7 años y examen de Estado era el que te daba acceso a la universidad. Sí. Bueno, yo llego aquí en el 59 y resulta que yo vengo con el bachiller de 7 años y examen de Estado.
Y en Bilbao no había universidad. Cuando mi padre llega y le pregunta a los compañeros, oye, ¿dónde tengo que matricular a mi hija? Sí. Le dicen, uy, ¿pero dónde quieres llevarla? Dice, pues es que ha hecho esto y quiere ir y queremos. Porque entonces decidieron los padres que vaya a la universidad para que estudie farmacia, que es muy bonito para chicas. Y resulta que le dicen, uy, sí hay una universidad en Bilbao, pero no la vas a poder pagar. Y dice mi padre, hombre, yo tengo una hija única, tenemos unos ahorrillos, yo espero que para una hija ya podré pagarla. ¿Pero pudiste entrar finalmente a farmacia? Bueno, pero perdona que te conteste eso, luego te digo. Entonces, bueno, pregunta a mi padre dónde está para ir a matricularme. Y le dicen en Deusto, ¿no? Va a Deusto y el conserje que le da los papeles para rellenar, pues los rellena, que eran 3 o 4, un grupito, y cuando llega a la ventanilla, el señor que le coge los papeles le dicen, oiga, perdone, que se ha equivocado, ponga el nombre de su hijo. Y dice mi padre, no, si yo solo tengo una hija, que es María Teresa tal. Dice, pero no tiene un hijo, porque es que aquí no admitimos mujeres. ¿Cómo que no admitían mujeres en el 59? En el 59 no admitían mujeres, porque no había todavía filosofía y letras en Deusto, solo había derecho y no admitían mujeres. Pero eso sería una cosa de la universidad de Deusto. No, es que era privada. Por eso, de Deusto. No admitían mujeres. Ya. y luego, claro, tuve que ir a la normal, lógico, tuve que ir a la normal. Por eso digo que es que tenemos un país de un retraso total, porque claro, cuando Yara comentó que en esos años lo que había era privadas, bueno, estaba y luego la comercial, que también era de los jesuitas, estaba la de Derecho y la comercial, que era de los jesuitas también. Cuando yo comento eso me dicen, ¿cómo no va a haber universidad aquí? Pues no, la universidad pública se puso en Bilbao y se inauguró en septiembre de 1972, solo 3 años antes de que muriera Franco. Ya. O sea que, claro, ¿cómo vamos a llegar si este país, en los primeros 50 años o 60 o 70, no sé, 70 quizá, estuvimos en la máxima dificultad para transmitir cultura y transmitir que las mujeres estuvieran estudiando? Yo creo que tú planteas 2 cosas que son interesantes. Una, por un lado, el hecho de la dificultad de acceso a la cultura, ¿vale? Y eso está claro. También hay que decir que antes del 30, en la República, sí que hubo, digamos, sí que las mujeres pudieron acceder a la universidad bastante más. Sí, bueno. Sí. Eso por un lado. El acceso a la educación ha sido un problema, pero ha sido un problema, y esto quiero señalarlo, ha sido un problema que ha sido cada vez peor. En el siglo XII, por ejemplo, las mujeres tenían un acceso a la cultura mayor y para las mujeres el siglo XII fue un siglo mucho mejor que el posterior XVII o incluso en el XIX. Siglo XII, las mujeres y los hombres iban a la cultura a través de los monasterios. Cuando aparece la universidad, aparece ya como un espacio laico y masculino, pero las mujeres siguieron entrando, siempre con problemas, con accesos. Tenemos a Bolonia como un ejemplo claro, que mantuvo catedráticas a lo largo de toda la historia. Aquí tenemos a Francisca de Nebrija en el XVII, en la Complutense, a Lucía de Medrano, en Salamanca, pero cuando se las expulsa de la universidad explícitamente, es en el 19. Hasta el 19 tú podías trampear, pero en el 19 se las expulsa. Por eso existe esa memoria equivocada de que cuando hablamos de la primera universitaria es de final del 19, la primera filósofa, se nos olvidan que las mujeres estábamos atrás. Lo que tú has señalado, me parece, es una de esas vueltas del progreso, entre comillas, para las mujeres que da muchos altibajos, muchísimos. Sabemos que el 18 fue mejor que el 19, que el 17 fue peor que el 12, que el 12 fue un renacimiento que no tuvieron las mujeres en el 15. El tiempo para las mujeres corre de otra forma. Eso respecto a lo que planteas. Y respecto a las referencias, eso estaba igual, había muy pocas.
Tú entrabas cuando podías, pero lo que te daban, pues, una farmacia hecha por hombres, una literatura hecha... Si aún hoy en día, por ejemplo, vas a alguna facultad de filología y te ponen literatura española del siglo XX. Oye, ¿y pueden ponerte 10 libros de 10 escritores? Dices, hombre, añade masculina, que queda sino fatal. Literatura española masculina del siglo XX. Matute, Martín Gaite, que es la consagrada en el canon, digamos, vamos, ni aparece ni Esther Tusquet, ni Laforet, nada. Y esto parece normal, no parece una falta de rigor. Y lo que es sencillamente una falta de rigor. No podemos consentir estas faltas de rigor, porque incapacitan a aquel profesor o aquella profesora que cuando da una materia no tiene en cuenta referentes que están avalados por las investigaciones. Es bueno que esto lo tengamos presente, porque afecta directamente a nuestra competencia docente. ¿Está ahí el señor? Sí. Hola, buenas noches. Yo quería decir primero que no estoy exactamente de acuerdo con lo que dice la señora de que aquí... Bien, no estoy exactamente de acuerdo con lo que dice la señora de que en este país atraso, etcétera, etcétera. Respecto de la educación de las mujeres, yo creo que en España habremos estado más o menos atrasados, pero siempre las mujeres, desgraciadamente, habéis tenido más dificultades. Recuerdo conferencias de otros años en que investigadoras no podían, inglesas creo que era, no podían ir al comedor de la universidad, cuando los hombres sí podían ir. Bueno, eso es una nota aparte. Lo que sí quería decir, con independencia de que has dicho que en educación primaria, etcétera, etcétera, se tiene que hacer esa no distinción de hombres y mujeres, yo creo que incluso en la casa lo estamos haciendo desde el principio, con el color rosa y el azul, con los trenes y con las muñecas, etcétera, etcétera. Creo que tiene que empezar en la casa, tenemos que cambiar el chip todos. Creo que tienes mucha razón. De hecho, para este aspecto que he nombrado, lo que es la socialización diferencial, hay 4 aspectos importantes. Una es la familia, esencial. Otra es la escuela. Otras son los amigos y las amigas, que crean, sobre todo en la adolescencia, un círculo de reflejos y por último, tenemos los medios de comunicación. En este caso podemos hablar de Internet y cómo tenemos cosas que poco a poco van afectando a que estos estereotipos vayan mandando y también desgraciando de alguna forma. ¿Sabéis la repercusión tan fuerte que, por ejemplo, tiene en la educación sentimental de los chicos el tema de la pornografía al que acceden con 11 años o de las chicas, esa educación para gustar, la ley del agrado que hablaba Amelia Valcárcel? Entonces, todo esto mediatiza y nuestras alumnas más brillantes de repente se pillan los dedos, porque aún así, porque salen con un chico que de repente quiere ser de una manera determinada y aquellas no tienen los mecanismos para frenar eso. Por la educación. Como tú bien dices, la educación en casa es esencial, pero si hablamos del sistema educativo, tenemos que ver qué hacemos mal desde el sistema educativo. Y como ves, aquí hay unos agujeros que ni te digo. Pero una cosa también que se desliza de tu participación es la importancia que tiene en los primeros años escuela y familia para evitar que todas estas trabas impidan el desarrollo de los chiquillos o las chiquillas que tenemos en casa. Hola, yo tengo 2 preguntas desde un punto de vista didáctico. Una, ¿qué materiales o cómo generar esos materiales de cara a la inclusión? Por ejemplo, si hay editoriales de libros de texto que sí que incluyan una perspectiva de género, como puede ser a lo mejor pues poner los nombres en vez de inicial, punto, apellido,
qué tipo de herramientas hay en esos libros y qué libros hay. Esa es una pregunta. Y luego otra, yo creo que pasa, por lo menos yo en mi aula lo veo, de al igual que a las chicas se las orienta para no ir por ciencias porque es algo muy difícil, veo que a muchos chicos se les orienta a ir a por ciencias porque las ciencias les van a dar un trabajo que aporta dinero para casa y que va a ser el sustento de la familia, y encuentras muchos chicos en carreras de ciencias y sobre todo de ingenierías que no les gustan ni las ciencias ni las ingenierías y a lo mejor quieren hacer historia del arte. Sí. Entonces, pues, ¿qué opinas? Esto que te estás planteando, esto segundo que has planteado, tiene que ver con lo que es todo este desarrollo. Vale, chicas y chicos se ven influidos en decisiones que no son libres por todo este panorama que hemos visto. Los chicos tienen su modelo en todos y sobre todo en los científicos. Eso sí que es un terreno muy masculinizado. Y las chicas tienen más en otros. Los educamos así, a unas y a otros. Y después sus elecciones vienen mediatizadas por eso. Pero fíjate que, como tú muy bien has señalado, tanto chicas como chicos se ven fastidiados por eso. Hay mucho talento femenino desperdiciado para ciencias o tecnologías y también talento masculino que en temas o ámbitos de cuidado, aunque cada vez se aborda más enfermería y todos estos, o artístico en casos, por ejemplo, como el ballet, no te hablo de pintura o artes ya, o escultura, por supuesto, que sigue siendo sino en esas otras cosas más corpóreas, porque el cuerpo va siempre unido a un aspecto más femenino. Entonces, cuando los chicos quieren meterse en ese terreno, lo tienen también más difícil. Entonces, eso respecto a la nefasta influencia de los estereotipos que desde pequeños les pasamos. Estereotipos es que por hacer lo mismo a ti te cuesta socialmente otra cosa y tú sabes ya lo que hay que hacer. Lo digo porque no es eso de las pantuflas, yo voy y me meto las pantuflas y el otro no, Un caso muy claro, si está una pareja, si vemos al chico, al padre de familia, preguntar, quedarse trabajando y tal, decimos, ostras, qué hombre tan sacrificado, tan dedicado, ¿no? Para trabajar, para sacar a su familia adelante. Si la vemos a ella, lo que solemos decir es, pero esta qué mala madre es, qué egoísta. En vez de estar con el chiquillo, ¿qué está haciendo esta? ¿Qué pasa? ¿Qué va? Pero no sale normal, es que el chiquillo no sale normal. Eso es la traición, no lo evidente. Eso es la traición. La traición esta de los estereotipos y de la educación. Respecto a la anterior, sobre qué materiales... Bien, yo llevo trabajando en esto años, ¿no? Hemos definido bien una metodología que aquí os he puesto, no la he explicado, pero sí que os he puesto las cuestiones finales y he hablado un poco de qué correspondería cambiar en biología, por ejemplo, o en tecnología, que son las más llamativas respecto al cambio del relato, porque tiene que ser completamente distinto. Informática también necesitaría cambiar, química y física y matemáticas, ¿vale? En menor medida. Sencillamente hay que incorporar los referentes que han trabajado en esto. Se ha establecido una metodología y yo tengo pues un grupo donde estamos trabajando desde hace años, que te invito ya a participar desde este mismo momento, ¿no? Y ahí sí que estamos trabajando con materiales didácticos. Respecto a las editoriales, desde que yo hice esta investigación me han llamado algunas editoriales y de hecho he visto que sí que hay como una recepción positiva de todo esto. Pues Bromera, allí en la Comunidad Valenciana, EDB, Santillana, SM, son las que más se proponen. De hecho, he hecho incluso alguna formación a la gente de las editoriales. Pero claro, por eso sé lo duro que resulta y por eso incido tanto en que las colecciones de mujeres debemos tener mucho cuidado porque en las clases debemos trabajar de otra forma. Incluso con gente interesada y gente que hace los libros, te das cuenta que cuesta mucho cambiar por más que le ofrezcas el sostén requerido.
Ahora va a salir nuevo material didáctico. Esperemos a ver si sale mejor o si han al menos adecuado algunas cuestiones y vamos trabajando por ahí, ¿vale? Pero bueno, lo que hay es eso. Supongo que de estas editoriales saldrá algo a lo mejor un poco mejor. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el tratamiento de las imágenes, tiene que ver con el punto a la hora de citar, pero tiene que ver sobre todo con el cambio del relato, la inclusión de referentes y la adecuación, sobre todo. Eso es lo que realmente hace del relato algo más completo. Corrige esas carencias. Bueno, ya es... No, ahora no se puede porque la gente de la biblioteca también tiene que conciliar su vida familiar y a las 9 tiene que cerrar. Entonces os recuerdo, tiene que ir a casa a dar de cenar a los niños. Entonces os recuerdo, la semana que viene tenemos una conferencia a la misma hora, el jueves, se titula De pantalones y Messier se dice, Marita, que sabes francés, científicas a prueba de obstáculos. Vendrá a darla Carlos Priego, que es un periodista gallego y seguramente será muy interesante. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a vosotras.